Hola, eh, ¿cómo están mis amigos de las redes sociales? Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, ¿no? Eh, bueno, como siempre por acá les habla el doctor José Rafael Amaro. Este es una pequeña eh, reflexión, pequeño video que quise compartir con ustedes con el objeto de informarles que, bueno, por diversas eh, circunstancias que he venido analizando y que han venido sucediendo a través de los últimos meses, quizás de los últimos años, este, voy a tratar de hacerles llegar a ustedes, bueno, estas reflexiones que eh, les, les envío ocasionalmente y que generalmente están relacionadas con la tarea o el oficio al cual me dedico, o sea, a la medicina, específicamente a la medicina relacionada con la salud en la mujer. Bueno, este, esto lógicamente tiene su razón de ser, puesto que mi trabajo durante muchos años, alrededor de 40 años, ha estado dedicado a eso, a la ginecología, a la obstetricia, a la perinatología, eh, a la sexología y todo esto en torno a lo que es eh, la figura pues de la mujer. Pero bueno, he pensado que eh, por estos años que hemos, que hemos vivido, por las experiencias que hemos tenido, eh, creo que podemos ampliar un poco más nuestro contenido. Es por eso que eh, en estos videos que voy a mostrarles eh, de ahora en adelante, posiblemente algunos de los seguidores de, de las redes que me han podido ver por acá les extrañe, pero es que tiene que ser así, porque el hombre a medida que va avanzando en su vida, se da cuenta que son tantas las cosas que hay que tratar que es, eh, este, creo que inapropiado concentrarse solo en, en un aspecto. Es por eso que creo que hay muchísimas cosas de las cuales uno tiene que hablar. Sobre todo si ha tenido alguna experiencia sobre esto que compartes. Porque también he visto eh, por estas redes que hay personas que, que comparten contenidos, vivencias, que bueno, todo el mundo tiene derecho de hacerlo, ¿no? Pero en muchas ocasiones estos contenidos este, no tienen la base suficiente de sustentación. Si es un contenido educativo, tú no consigues la fuente. Entonces, la idea es realmente, si
¿sí? Todo el mundo tiene el derecho de participar, de informar, de compartir sus vivencias y con eso quizás otras personas o muchas personas puedan beneficiarse. Es por eso que eh, lo he pensado de esa manera. Voy a tratar de conversar con ustedes algunos temas un poco alejados quizás de, de la medicina, pero siempre van a estar cerca de la salud, porque la salud es un concepto bastante amplio que implica no solamente estar sano físicamente, que tu cuerpo esté sano. La salud implica un estado de bienestar que incluso para poder estar sano individualmente se necesita que exista en la colectividad un estado de salud. Porque si tú individualmente estás sano, pero vives en una comunidad o en una sociedad enferma, esa salud tuya quizás dure poco tiempo. Por tanto, pues yo creo que es importante conversar sobre estos temas que tienen que ver con, con la política, temas que tienen que ver con la sociología, con la filosofía, temas que tienen que ver con la religión, porque en estos tiempos hay muchas personas que, bueno, son adversos eh, ni siquiera a conversar sobre ellos, sobre la religión me refiero, o las diversas religiones. Me refiero a religiones, no a iglesias, porque sí, bien es cierto que quizás algunas instituciones que se dedican a fomentar las diferentes religiones, instituciones como la iglesia, las diferentes iglesias, las iglesias, digamos, más conocidas en el mundo y que tienen, vamos a decir, más afectos, más seguidores, como lógicamente conocemos la iglesia católica, el budismo, etcétera. Bueno, eh, este escenario donde podamos conversar sobre temas de este tipo, a mí me parece que es interesante y que pienso que quizás con algunos o algunas de las vivencias que hemos podido tener en el transcurso eh, de esta vida que hemos tenido, pueda servirle a otras personas. Por ejemplo, en estos últimos tiempos nos ha tocado vivir, no solamente a mí, sino a todo una gran sociedad como es la sociedad donde, eh, bueno, yo viví durante prácticamente toda mi vida, como en Venezuela. Allí, bueno, existe un drama sociopolítico que es muy interesante que la gente
conozca. La gente me refiero del resto del mundo, porque esta eh, condición que se ha dado en este país tan bello, tan lindo, con tanta riqueza, es increíble cómo sus habitantes han tenido que pasar por toda una serie de condiciones prácticamente que están fuera del contexto de un país con esa característica. Personas que han tenido que abandonar el país. Y no hablo de personas, 2, 3, 10 personas. Estamos hablando de millones de personas que han tenido que abandonar ese país, Venezuela. Bueno, eso es un tema que tiene muchas connotaciones. El origen de este problema tiene muchas aristas. No es un problema que comenzó hace unos días ni hace unos años. Quizás esta situación, su origen está hace muchos años atrás. Incluso cuando Venezuela todavía era, vamos a decir, parte de España, en esa época colonial, en la época cuando Venezuela se independizó del Imperio Español, posiblemente desde allí comienza el problema que actualmente todavía estamos sufriendo los venezolanos. Esto es una historia, digamos, primero interesante de estudiarla. Luego es bastante extensa, como se podrán imaginar. Por lo tanto, creo que hay que tratarla, vamos a decir, por partes. Por partes, porque algo tan extenso por este medio no sé que no es lo más conveniente, porque estos medios son utilizados o se utilizan de una manera, digamos, concreta. Hay que tratar de hacerlo así, concreto, por secciones o por episodio, porque de otra manera, bueno, la gente se fastidia, se cansa y no termina de realmente de conocer lo que tú quieres transmitir. Bueno, ese es un ejemplo. El problema, el drama que vive ese país. Igualmente, como esto, hay muchísimas otras cosas en el mundo que están sucediendo. Lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años con la pandemia que ha azotado prácticamente al planeta entero y que lógicamente trae toda una serie de problemas que no solamente son problemas de salud, que lógicamente es el principal, la pérdida de la salud e incluso la pérdida de la vida de muchísimas personas. Aparte de eso, esto trae como consecuencia o ha traído como consecuencia toda una serie
de situaciones desde el punto de vista social, económico, a los países que han venido sufriendo esta situación y que son prácticamente la mayoría de los países en el mundo. Bueno, de esto también hay que tratar de hablar, de indagar, de estudiar para quizá las generaciones que, que vengan en el futuro tengan un punto de referencia, por lo menos, para evitar muchas cosas que eh, quizás pudiesen haberse evitado en este tipo de problemas. Eh, eh, Actualmente, bueno, yo me encuentro acá en Europa, específicamente España, y este es un país igualmente con una tradición muy amplia. Es un país que ha vivido muchas vicisitudes. Es un país que en muchas cosas ha aprendido. Y por eso es que es un país donde se puede vivir. No es un país perfecto, porque la perfección pues es muy difícil de alcanzar. Pero creo que es un país que puede avanzar muchísimo más. Está, vamos a decir, en este epicentro de países europeos, Alemania, Inglaterra, Suiza, Noruega, o sea, en la Europa occidental está España. Y de esa Europa occidental también hay muchas cosas de qué hablar, hay muchas cosas de qué aprender. Es por eso que este, he querido cambiar un poco la tónica eh, de, de esta comunicación que trato de hacer con ustedes y eh, conversar sobre estos diversos temas que estoy seguro para muchos serán interesantes, para otros quizás no, porque así somos los seres humanos. Hay cosas que nos interesan, hay cosas que nos llaman la atención, pero hay otras cosas que no, que ni siquiera le prestamos la mínima atención. Sin embargo, esto no nos debe limitar para hacer lo que le estoy planteando. Incluso hay otras actividades del ser humano de las cuales también podemos conversar, de la música, del arte y de las ciencias en general, no solo de la medicina. Bueno, esta es la idea que he venido manejando y pienso hacer de ahora en adelante. El próximo video que le transmita voy a, a tratar de escoger un tema que, bueno,
sea, vamos a decir, interesante de acuerdo a mi criterio y que esté actualmente en la palestra para que de esa manera, bueno, quizás algunas personas puedan interesarle y puedan quizás sacar algo para su conocimiento general y que eso generalmente tarde o temprano siempre llena, nutre el espíritu. He querido trabajar en estos temas. Actualmente estoy revisando, por ejemplo, algo sobre nuestro idioma, sobre el español, el castellano, sus orígenes y eh, la importancia que tiene este idioma en el mundo actualmente. Eh, Aparte, o comparándolo con otros dialectos, otros idiomas, como por ejemplo el inglés, que se ha convertido, como todos sabrán, en un idioma que ha servido no solamente para comunicarse de persona a persona y entenderse, sino que es el idioma que se utiliza para eh, comunicarse con lo que tiene que ver en política, en economía, en finanzas, etc. Pero el español, bueno, está muy cerca de, del inglés en esas actividades. Por eso estoy revisando sobre la connotación que tiene este idioma y quizás en este próximo video que realice, hablemos un poco sobre el español y, eh, y su importancia en la sociedad actual y en el mundo actual donde nos desenvolvemos los seres humanos. Bueno, no voy a hacer más largo este video. Era con el objetivo de hacerle o informarles esta decisión que en algunos casos vamos a conversar sobre temas quizás un poco alejados de la medicina y la salud, de lo cual siempre he estado conversando. Sin querer decir con esto que voy a dejarlo, porque como médico, bueno, uno siempre está atento a esta actividad, me refiero a la medicina, y por lo tanto, bueno, seguiremos hablando de la medicina, pero ahora con esta connotación donde puedo extender o podemos extender nuestros contactos en temas un poco alejados de ella. Bueno, muchas gracias a los que nos están escuchando por este medio. Espero que estén bien. Espero que en los años que vienen
en el futuro próximo, la humanidad, las diferentes sociedades, el ser humano en general, podamos llegar a un nivel un poquito más elevado del cual creo que nos vamos a beneficiar todos. Bueno, saludos a todos y un gusto haber estado por estos medios con ustedes. Les habló el doctor José Rafael Amaro.